la tarde con 6 minutos, dándole la bienvenida nuevamente a esta segunda hora de programa. Estamos contigo por una temporada de 1 a 3 de la tarde, iniciando esta segunda hora. Hoy viernes estamos con una muy buena actitud, estamos muy contentos de que nos permitas estar contigo en las actividades que realizas, ya sea trabajo, casa, en el tráfico, y gracias por todos sus comentarios y su respuesta, sobre todo en nuestro WhatsApp que nos han escrito al 33 10 19 07 12. Yo se los anunciaba, quienes nos han seguido en estas desde que iniciamos esta transmisión del día de hoy viernes. Cuando iniciamos te decía que íbamos a tocar un tema totalmente distinto y hoy vamos a manejar los miedos a empezar, estos comienzos desde, pues obviamente emprender, y que muchas veces se van trasladando hasta cuando te instalas en tu zona de confort y que te da miedo salirte de ahí o te da miedo arriesgarte. Estos miedos que se manejan en esta área tan importante, y que no me digas que no los has sentido. No has sentido el arriesgarte, ese miedo a invertir más, a que no se venda, el buscar más clientes en otras zonas, o el trasladarte, igual visualizar a otro estado tu proyecto y dices, no, mejor aquí me quedo porque aquí me siento más segura y no tengo miedo aquí. Vamos a platicar de esto con un experto y que me da mucho gusto y que los vamos a manejar en todas las etapas. Espero alcanzar porque hay muchas, y vamos a ver qué nos trae el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, quien él viene de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor, AC, y que me da mucho gusto que colabore con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo? Claudia, pues un placer felicitarte por esta semana, a todos nuestros radioescuchas por este día tan maravilloso como fue el Día de la Mujer, y pues para la mujer empresaria. Muchas y gracias, con un gran tema el día de hoy, que por ejemplo muchos emprendedores nos podrán escuchar y decir, bueno, a veces tengo miedo de emprender, ¿y qué finalmente puedo hacer? ¿Cuáles son algunas recomendaciones para finalmente poder afrontar esa etapa que realmente se requiere tener pues ciertos puntos importantes de análisis internos para poder emprender, ¿no? Pero vamos a ver cómo ayudamos a nuestros emprendedores a quitarse ese miedo, a saber que es algo natural, y darles algunos tips de cómo hacerlo bien. Muy bien, y ustedes quieren compartirnos algunos de los miedos que han tenido, y con mucho gusto nosotros platicamos con ustedes aquí en este espacio de Emprende Mujer. Yo soy Claudia Arias y agradezco el tiempo, el espacio y la oportunidad que tengo para estar contigo en esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada. Recuerda, mañana ya tenemos este evento de Amor Consentido, estas 3 conferencias que hemos preparado para ti, una con Lupita Venegas, que te va a hablar de Mujer Naciste para Ser Feliz. También la doctora Carlota Tello te va a hablar de Personas Felices Construyen Parejas Felices, y también la participación de la doctora Alicia Soltero, hablándote del amor a los 40 y más, quien es ella psicoterapeuta, y entre ellas, bueno, vamos a desarrollar este evento, además de música, regalos que tenemos para ustedes. Mañana te esperamos en la planta alta de Expo Guadalajara, en el área de salones regionales. Ahí estaremos a partir de las 9:30, repito, la entrada es completamente libre, así es que te esperamos. Ojalá puedas llevar a tu pareja, si no puedes, no importa, hay que nosotros también prepararnos como personas, ahora sí que individualmente, para después compartir y crecer en pareja. Amor Consentido para ti, mañana 11 de marzo, planta alta de Expo Guadalajara. Vamos iniciando, Arturo, con estos miedos. ¿Cuáles serían los miedos más comunes a emprender? Yo creo que son varios, ¿no? El riesgo al dinero, el riesgo a que el proyecto no funcione. Sí, Claudia, mira, ser, ¿no? Yo creo que es algo importante que tenemos que entender, Claudia, es que el miedo es algo natural del ser humano, ¿no? Y en el proceso de emprendimiento, pues no se radica ese miedo. Dice por ahí una frase que me encantaba, que me decían de niño, que ser valiente no es aquel que tiene miedo, es aquel que afronta sus miedos y finalmente busca superarlos. Esa frase de hace muchos años que me encantaba, pues dejaba claro que en sí el tema de valentía y finalmente de fuerza para poder afrontar cualquier incertidumbre, y sobre todo ese área pues lúgubre o a veces oscura del futuro cuando vamos a emprender, que no sabemos cómo nos va a ir, ¿no? Entonces es natural para todos nuestros emprendedores, es muy natural tener miedo, Claudia.
¿Y por qué es natural? Pues porque no sabemos, no hay una fórmula mágica en los negocios, aun cuando haya modelos tan robustos de negocios, como vemos, por ejemplo, este tipo de unidades de negocio que hay en cada esquina que venden misceláneos, refrescos, de todo, y que hay una casi en cada cuadra. Aún ese tipo de negocios, ¿no? Logran inclusive fracasar en algunos momentos, no encuentran la esquina adecuada, el mercado, las condiciones. Bueno, son tantas variables a veces que influyen, que no existe una bola de cristal que finalmente nos permita garantizar el 100% del éxito de un proyecto, ¿no? Como todo en la vida. Entonces, el proceso de emprendimiento es igual. Es natural tener miedo. Sin embargo, dentro de estos miedos hay que saber cómo empezarlos a afrontar y cómo ser un muy buen emprendedor. Recordemos que según la tasa de la Secretaría de Economía, existe un alto nivel de probabilidad de fracaso cuando emprendemos. Pero ahorita vamos a analizar por qué finalmente ese miedo a fracasar, que yo creo que es el miedo principal que todo emprendedor tiene, es decir, lanzo mi negocio y no va a funcionar, o invierto un gran capital y no va a funcionar, ¿cómo lo puedo ir limitando? ¿Cómo puedo ser cada vez más estratégico para afrontarlos? Y entonces, hablamos que finalmente todos los empresarios tenemos miedo. Desde Steve Jobs, inclusive en su momento inicial, cuando decidió emprender en la cochera de su casa, el proceso que al día de hoy conocemos como Apple, pues bueno, él lo sintió. Bill Gates, el caso inclusive de los creadores de Google, de Larry Page, ellos sentían miedo en el momento en el que finalmente ponían a su prueba. Por ejemplo, en el caso, y esto a lo mejor nos ayuda mucho a nuestros emprendedores a saber que es algo muy humano, ¿no? Cuando Larry Page sale y con sus socios salen a buscar quién invirtiera en su gran idea en ese momento, en los 90s, para poner un gran servidor que se iba a convertir, o ellos querían convertir en un buscador, fueron casi como a 30, 40 empresas en Silicon Valley y le negaron completamente el apoyo, ¿no? Dijeron, tu proyecto no va a funcionar, no es un proyecto rentable, ya existía en su momento Yahoo era líder en los 90s, y entonces ellos pues obviamente sentían este tipo de tristeza, este tipo de situación, y entonces es cuando finalmente llegan y se acercan con el fundador de Atari, y entonces este gran empresario, que aunque sabemos la historia que le pasó, que finalmente no logra superar pues este gran potencial Atari, pero llega y les dice, miren, yo les voy a dar un cheque, creo que el cheque era por $10,000, les dice, se los doy a ustedes, 1 por la idea, pero 2 por la pasión que traen ustedes, ¿no? Finalmente, porque el día de hoy son capaces de afrontar esos miedos y aún así se siguen arriesgando. Y todos sabemos lo que al día de hoy, pues es esta compañía transnacional que se llama Google, ¿no? Entonces, el miedo a emprender es natural de todo ser humano. El tema es cómo lo vamos a afrontar. Y fíjate que es impresionante. Y qué buen ejemplo nos das, que recorrieron casi de 30 a 40 empresas y a todos le dijeron que no, y ellos seguían, y ese es un gran ejemplo. Y ahorita pues conocemos un poquito más y todos tenemos contacto con estas grandes empresas de alguna u otra manera todos los días. Vamos a un corte comercial, regresamos con cómo podemos manejar el miedo nosotros aquí en Emprende Mujer, en el área en la que nos dedicamos. 3122-1190 por si quieres saludarnos, 3647-1883, y también tus mensajes por WhatsApp los recibo al 3310-190712. Volvemos. ¿Ya nos sigues en Twitter? Búscanos como @emprendemujerrm. En un momento regresamos. Estamos de regreso en tu programa Emprende Mujer a través de la señal de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, el 1040 de amplitud modulada. Hoy platicando
con el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos del miedo a emprender, de este miedo, cómo podemos manejarlo, y ya nos daba un ejemplo muy importante de estas empresas que te lo mencionaba, de alguna otra forma tenemos contacto todos los días y más cuando estamos pegados a la tecnología, y que es uno de miles de ejemplos de los que a todos nos pasa. Dice, a veces nos sentimos solos en estas situaciones, en estas circunstancias, pero realmente no estamos solos, ¿no? Entonces hoy estamos conociendo esto, ya nos daba también cuenta de la Secretaría de Economía, dice que hay un porcentaje de algunas empresas que no funcionan, pero hay otras tantas que sí, y podemos nosotros apostar porque seamos las que sí funcionan. Así es, Claudia. Y entonces en ese proceso de romper ese sentimiento de miedo, de espanto cuando vamos a emprender, pues vamos a platicar algunos tips, Claudia, que le puede dar a nuestro auditorio. Lo primero que tenemos que entender es que, generalmente cuando emprendemos implica romper con nuestras áreas de confort. Es decir, cuando vamos a uno de los grandes riesgos que tenemos es que, híjoles, ahora me tengo que levantar más temprano, híjoles, ahora qué va a pasar si hago esto, híjoles, ahora qué pasa si hago el otro, ¿no? Y decíamos, el futuro es algo que no podemos tener en nuestro control, pero sí podemos prever y disminuir riesgos. El éxito que tenemos los empresarios y los que vamos a emprender, decíamos, no hay fórmula mágica que garantice el éxito, pero sí hay estructuras que nos hacen disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, decir, aunque yo no tengo garantizado el éxito, sí puedo disminuir lo que sé que me va a llevar a fracasar. Y un primer elemento o un primer tip para empezar a romper esos miedos, uno es empezar a entender que tenemos que salir de áreas de confort. Cuando yo estoy tranquilo en una mecánica, sobre todo cuando estoy a lo mejor de colaborador en una empresa y que decido emprender, pues obviamente rompe completamente áreas de confort. Ya no entro a las 9 y salgo a las 6, o ya finalmente espero con ansia esos días 15, pues se terminan. Ahora tenemos que saber administrarnos, saber cuándo nos va a llegar nuestros recursos, saber qué pagar y saber qué vamos a gastar finalmente para llevar ese cuidado de nuestra empresa, ¿no? Entonces uno es irnos familiarizando, identificar qué áreas de confort tenemos y empezarlas a disminuir. Y decíamos en algún programa, Claudia, es natural que a veces conforme vamos generando nuestros procesos de emprendimiento, nos sentamos a veces tristes o nos sentamos de alguna manera a veces defraudados porque alguien nos dijo que no, porque al final de cuentas no vamos despegando como quisiéramos, y recordarles a nuestro auditorio que es algo completamente natural. El sentir esa parte de tristeza, a veces de frustración, de enojo, son emociones que nos hacen entender pues que estamos en ese proceso de emprendedor y que no es fácil. ¿Cuál es la clave a enfrentarlos? Tomarnos un momento de alivio, decir, se vale llegar un día temprano y sentarse, llorar un momento o descansar un momento, pero al otro día el buen emprendedor es aquel, decíamos, que con valentía, y ojo, valentía no es dejar de tener miedo, es afrontarlo, llegar y decir, ¿qué voy a ajustar en el modelo de negocio, ¿no? Esa es la clave del emprendimiento. Y bueno, pues otro finalmente muy buen tip es recordar los momentos o las sensaciones de éxito. Y ese es un gran consejo, Claudia. Cuando empezamos a emprender en los negocios, vamos a tener pues días buenos y días malos. Y en temas de programación neurolingüística y en temas internos, el hecho de entender que hubo aquel momento en el que cerramos una cuenta, en aquel momento en que se dieron las cosas de alguna manera, pues finalmente es tenerlo muy en mente en cada momento, sobre todo en momentos difíciles, recordar, oye, ¿te acuerdas cuando nos pegó muy bien? Eso sí, pues vamos a abocarnos a esa emoción para seguir finalmente en este proceso que decíamos, es una carrera de resistencia, no de rapidez el emprendimiento, ¿no? Algo muy importante para empezar a romper esos miedos también, algo claro, dedicarnos a los que nos gusta, ¿no? Si nos dedicamos en cuerpo y alma a lo que nos gusta, el miedo se va disminuyendo de manera natural o se empieza a identificar por otras cosas. Pero ya el enfocarme en lo que me gusta ya me permite a mí disfrutarlo. En cambio, yo estoy tan temeroso de que el proyecto funcione, pero si no es algo que me gusta, empiezan a generarse muchas inquietudes. ¿Será el negocio adecuado? ¿Será que finalmente me estoy enfocando al mercado correcto? Pero empieza a haber muchísimo más inquietudes con respecto al proceso de emprendimiento. En cambio, si me gusta lo que finalmente estoy desarrollando, pues eso definitivamente me va a permitir a saber qué es la línea, pero tengo que irla ajustando, ¿no? Otro tip es encontrar lo que nos motiva finalmente a emprender, ¿no? Va a haber, y se los platico finalmente de a nivel personal, digo, finalmente
en nuestra asociación tenemos diferentes tipos de empresario. El común denominador es que somos capaces de automotivarnos. Un buen emprendedor sabe echarse porras día con día. Y con eso quisiera platicarte una anécdota o una parábola, una historia que me contaron hace mucho, a ver si a nuestros emprendedores nos les sirve. Y decía que finalmente había un discípulo hace muchos años que estaba en un pueblo, ¿no? Y que empezaba a decir, pues finalmente, la palabra de Dios en ese tema. Y no es un comentario católico o religioso, sino es una historia. Y entonces finalmente empezaba a narrar sus historias, y entonces poco a poco la gente de manera inicial se acercaba, pero conforme pasaba el tiempo la gente se iba, hasta llegar al punto en el que solamente quedaba este discípulo, ¿no? Hablando solo, y entre más solo se quedaba, más se gritaba, y más levantaba la voz. Entonces un día, pues que finalmente estaba solo y gritaba pues ahora sí a nadie, llegaba un chavo o una persona y le decía, oye, ¿y por qué gritas si nadie te escucha? Y él decía, es para escucharme a mí mismo y no olvidar para lo que estoy aquí, ¿no? Entonces, así realmente es un emprendedor, un gran emprendedor tiene la capacidad de motivarse día con día, recordarse el por qué está ahí y saber que hace la diferencia entre recibir una nómina y generar un empleo, por ejemplo, el día de mañana. Otro gran enfoque, Claudia, es no trabajar para generar dinero. Es realmente una consecuencia el generar dinero. Los grandes empresarios del mundo, tanto nacionales como internacionales, Claudia, su principal enfoque fue cambiar la sociedad, cambiar su entorno, cambiar el mundo. Desde la concepción de Google, que decíamos, ese interés de hacer algo extraordinario, desde la narrativa de Steve Jobs, que su imagen era ser completamente un factor de cambio, y que recordemos que cuando lo sacan de su misma empresa, que es uno de los momentos más dolorosos de Steve Jobs, su gran decepción fue el que no pudo haber sido ejemplo para los emprendedores de haber podido llevar la dirección de su empresa de manera correcta, y eso le carcomía en el alma el gran pesar cuando lo sacaron por primera vez, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en su segundo proceso de emprendimiento de cero crea Pixar y vuelve otro proyecto exitoso, ¿no? Entonces, el dedicarnos finalmente y el automotivarnos y dedicarnos a lo que nos gusta es algo muy, muy importante. Otra cosa importante, confiar en nosotros mismos. Un emprendedor, el gran miedo que tiene, yo creo que el 60% del miedo no viene de él. El 60% del miedo viene de las historias terribles que nos cuenta la gente o lo que escuchamos, y que empezamos a tener millones de pláticas de, híjoles, es que ¿qué pasa si fracasas? Oye, que finalmente fulanito de tal le fue muy mal. Oye, pero pues ¿cómo vas a invertir esa cantidad? Oye, y empezamos a llenarnos de muchas ideas que ni siquiera son nuestras, no están viviendo el entorno que tenemos. Entonces, un gran emprendedor confía en sí mismo. Es la primera parte para poder disminuir el miedo. Otro es finalmente pensar positivo, y eso tiene que ver con tener una actitud sumamente positiva. Es algo que nace de los emprendedores, porque decíamos, ese miedo va a perdurar, pero yo el ser positivo, el decir, el entorno va a cambiar, finalmente esto va a ser, o finalmente, ¿qué voy a encontrar como opciones si sucede esto? Hace que el emprendedor triunfe. Si nuestros emprendedores de antaño, los que ahora son grandes empresarios, se hubieran dejado influenciar por las situaciones que vivían, pues no habíamos encontrado grandes cambios. Decíamos en algún momento, ¿no? Cómo empresas surgieron de las crisis a pesar de que el entorno era completamente negativo, y cuando el miedo era no inviertas, pues finalmente grandes emprendedores se adecuaron y se confiaron en sí mismos para emprender, Claudia. Fíjate que dentro de los puntos de estas recomendaciones que nos das rápidamente, creo que se alcanzó, hay un emprendedor que ahorita ha tenido mucho éxito, ahorita está abriendo su sucursal número 27 de la empresa de la que creó, donde yo llevaba ya la tercer sucursal, y en esa tercer sucursal se la abrieron y le robaron todo, llámese ganchos, ropa, todo lo que vendía. Se sienta en la banqueta, se pone a llorar, pero únicamente lo hace media hora, porque dice, ¿para qué me pierdo tiempo llorando? No me queda otra más que levantarme y emprender. Dice, fue lo único, se lloré media hora y me levanté y seguí, y ahorita también va en su tienda número 27. Vamos a un corte comercial, regresamos a Emprende Mujer, volvemos. Calidad de ahorro de Emprende Mujer.
Herramientas para el manejo de tus finanzas personales y de vida. Para un futuro financiero sano. Hola amigas y amigos de Emprende Mujer, te saluda tu coach financiero de vida, José Humberto Magaña, en esta escalera del ahorro y hoy precisamente hablando del ahorro en los hábitos de consumo. ¿Cómo realmente utilizas todos los productos y servicios? Y para ello, vaya que debemos de tomar como referencia o ejemplo todos aquellos servicios que utilizas en el hogar. Dejas una llave de agua abierta, dejas una luz encendida, dejas el motor del auto también encendido, compras de más cuando vas al súper, compras productos que realmente ni siquiera los tienes contemplados, pero en ese momento se te antojó y en ese momento vienen los porcis por si lo necesito, por si acaso. Esos porcis que al final de cuentas te llevan a que luego al rato no utilices esos productos y como tal sea un desperdicio que va mermando tus finanzas. Entonces, para poder ahorrar, también tenemos que ver qué tipo de hábitos de consumo tengo, de qué manera estoy consumiendo y estoy haciendo uso de todos esos productos y servicios que realmente necesito. Entonces, obsérvate bien, detecta, ve allá donde tengas esas fugas que te están generando un gasto innecesario y que puedes preverlo para que con ello puedas ahorrar y mejorar tus finanzas. Te recuerdo, soy tu amigo José Humberto Magaña, tu coach financiero de vida, y estamos en esta escalera del ahorro, y yo te espero la próxima semana con un tip más. Me encuentras en www.josuma.com, Josuma es JOSHUMAG.com. La escalera del ahorro de Emprende Mujer. 36 minutos, aquí estuvo nuestra cápsula de la escalera del ahorro. Gracias a José Humberto Magaña, que siempre nos apoya en estos temas de finanzas personales y de vida y que nos deja gran enseñanza y esta aportación que tenemos para ti. Bueno, pues esperemos que estas tareas las podamos aplicar. Precisamente es una escalera en la que vamos paso a paso logrando llegar a nuestro objetivo, que en este caso es mantener unas finanzas sanas y por supuesto de vida también. Saludo con gusto a Rosy, que se pone en comunicación nuevamente. Ella nos escribe a nuestro WhatsApp 3310 190712. Puedes agregarnos como contacto a tu celular, pones el teléfono que es de Radio Mujer y así sencillo estaremos comunicándonos directamente a los programas aquí. En este caso estamos en vivo en Emprende Mujer y nos dice Rosy, dice: hola Claudia y Arturo, como siempre Arturo trayendo excelentes temas para reflexionar. Te manda muchos saludos y también nos dice Nora, que ella también es de Austin, dice: muchas gracias por compartir información tan interesante con nosotros los radioescuchas, saluditos, nos dice. Pues de verdad que es para ustedes y si créanme que si se me ha ido a algún área de la empresa, háganmelo saber. Yo le comentaba a Arturo que me he dado la tarea en el transcurso que hemos estado al aire con ustedes, en tratar de ver todos los rincones y lo que es necesario, y espero que no se me esté yendo nada, y si es, bueno, pues hay que volvernos a asomar a la empresa, a ver qué necesitamos nosotros de saber, de tener estas herramientas para saber cuando nos acerquemos a los profesionales o saber acercarnos a la gente que nos puede asesorar de la manera adecuada. Eso es lo mejor. Hemos entendido a propósito de las historias que han venido con nosotros, tanto de hombres como mujeres, que sin duda cuando tenemos una buena formación, una buena asesoría, un acompañamiento, llámese incubadora, llámese todas estas organizaciones que nos pueden acompañar en nuestro proyecto, créanme que va más sólido y con mejores bases. Así nos lanzamos a la aventura. Ahorita ya platicábamos en el corte comercial algunos ejemplos que conocemos y que sin duda, bueno, pues es parte de una formación en la que nosotros podemos sin duda tener más éxito a que si nos lanzamos sin saber. Por eso también queremos ser un programa de radio de acompañamiento, ofreciéndote la información, orientación, para que te acerques a las personas adecuadas y que te puedan ayudar con tu proyecto. Claro que sí, okay. Claudia. Y pues un abrazo a todos nuestros escuchas, a Rosy, un abrazo enorme como siempre por estar escuchándonos. Y a Nora igual allá hasta Austin. Y decíamos entonces en este
en este proceso de emprendimiento donde finalmente el miedo, decíamos, se hace presente en distintos momentos y en diferentes intensidades, ¿no? Y hay uno muy importante, decíamos, que es el miedo a fracasar. Y una recomendación es, ¿por qué el miedo a fracasar? ¿Qué tiene de malo el fracaso? Y por ahí hablábamos me tocaba platicar con diferentes empresarios, ¿no? Y decíamos, ¿quién fue el que nos programó que fracasar es malo? ¿No? Cuando fracasar es un proceso inclusive natural de la vida. A veces decimos, híjoles, es que van a ver que fracasé, van a hacer, pero al final todo está en nuestra mente. Entonces, quien nos haya programado que el miedo a fracasar, pues finalmente no nos hizo un favor, porque el fracaso es algo natural en la vida. Decían en diferentes programas, inclusive lo veíamos en estos programas, los que han tenido oportunidad de ver, donde hay empresarios que apuestan por alguna idea de emprendimiento, que hay empresarios que llegan y decían en esta parte donde apoyan al emprendedor, y decía, bueno, es que ¿cuántos negocios has tronado en tu vida? Le decía un empresario, un emprendedor, y le dice, no, pues ninguno. Le dices, bueno, pues ven cuando hayas tronado 7, porque así solamente entenderás realmente cómo es el sacrificio que hay que hacer y cómo finalmente valorar lo que haces. Entonces, el fracaso es un proceso natural, inclusive hay que saberlo vivir en el sentido en el que cada fracaso que tenemos nos acerca más al éxito del negocio. Cuando nos lo estigmatizan como el hecho del caos y finalmente el tema de una calamidad, pues la realidad es que cada fracaso que tenemos es un acercamiento más al éxito. Y acordémonos a Thomas Alva Edison, ¿no? Que decía, cada vez que creo que tardó más de 1000 formas de cómo hacer que jalara la bombilla para la luz, y que decía, bueno, ¿y no te cansas de finalmente de experimentar? Y decía, no, porque cada error que tengo es un acercamiento más a ser exitoso, ¿no? Entonces, bueno, uno es entender el fracaso como una oportunidad, no como algo que finalmente nos vaya a disminuir. Otro gran tip que tenemos para nuestros emprendedores es busquen a un héroe o a una identidad empresarial que admiren y empiecen a encontrar finalmente su biografía. Y cada empresario histórico de renombre van a encontrar que atrás de él hay una historia realmente de superación y de fortaleza que los ha llevado a experimentar miedos y finalmente situaciones de fracaso, pero se han sabido levantar. Aquí hemos dado muchísimos casos de éxito, ¿no? Decíamos el caso de, inclusive, por ejemplo, de José Martínez Mora, que a veces se los he puesto aquí en los micrófonos, el presidente de Coparmex aquí en Jalisco y dueño de Compusoluciones, un excelente ser humano que decía él en sus pláticas con emprendedores, tardaron aproximadamente más de 150 cartas hacia oportunidades de empleo cuando él todavía buscaba una, y solamente una llegó diciéndome que sí, ¿no? Y decía, eso fue lo que me enseñó a perseverar, ¿no? Entonces, empezar a aceptar. Otro tip es aceptar que existe el riesgo. Eso es algo bien importante. Mientras más adecuados a la realidad estemos, el miedo se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la posibilidad de fracaso puede existir, y eso es algo clave. Cuando emprendo con la idea de que sí, mi idea va a funcionar, o que creo que mi modelo de negocio es lo suficientemente robusto para ser blindado contra cualquier riesgo de fracaso, estoy en un grave error. Siempre existe, como toda inversión, un riesgo, y que tenemos que asumirlo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer si finalmente empieza a generarse este escenario y empiezo a ver que los resultados no son adecuados, ¿no? Y eso nos lleva, Claudia, a unos puntos importantes con los que vamos a aumentar probabilidades de éxito y disminuir probabilidades de fracaso para finalmente quitarnos un poco más la sensibilidad de miedo. ¿Cómo podemos estar preparados para ese miedo a fracasar? 1, un gran plan de negocio. ¿Qué es el plan de negocio? Estos son los puntos que serían la medicina para nuestros miedos y que nos darían más anticuerpos para finalmente afrontar nuestro emprendimiento. El primero es tener un gran plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Pues finalmente es un documento donde yo plasmo y analizo cada uno de los riesgos que finalmente puedo tener. Si tengo duda de qué contiene un plan de negocio, busquen ahora sí en algún buscador, en estas páginas de internet, y hay 1000 formatos de cómo hacer un plan de negocio. El gobierno, finalmente en universidades los dan, están al alcance de todos, pero en este documento van a encontrar desde cuál es mi modelo, cómo es mi situación financiera, cómo finalmente voy a operar, de dónde voy a sacar los recursos, cómo finalmente es mi
mi plan de marketing, a qué mercado estoy dirigido, a qué segmento voy, cómo finalmente voy a generar mi capital de trabajo inicial. Bueno, una serie de lineamientos que me permiten pensar antes de que empiece yo a invertir un peso, ¿no? El cómo finalmente voy a afrontar esas circunstancias si no las domino. Al regreso de la pausa conoceremos más de estas recomendaciones para prepararnos para evitar fracasar y bueno, que sea más sólido nuestro proyecto. 31 22 11 90 36 47 18 83, mensajes por WhatsApp 33 10 19 07 12. Estamos a tus órdenes aquí en Emprende Mujer. Tarde con 49 minutos, de verdad que se nos ha ido rapidísimo estas 2 horas de transmisión, temas muy importantes, han sido muy moviditos estos últimos programas que hemos tenido y nos da mucho entusiasmo el saber que podemos dejar algo en ti, alguna enseñanza y créanme que de verdad estamos a su disposición. Hoy platicando con el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, presidente de la Asociación Iberoamericana y Desarrollo Empresarial y Emprendedor AC, que nos está hablando de cómo podemos manejar el miedo a emprender y vamos en el apartado de nuestro tema de cómo prepararnos para evitar fracasar. Retomamos en esta serie de que nosotros podemos, desde nuestro plan de negocios, que nos va a enseñar el cómo operar, a qué segmento voy, la serie de lineamientos que me van a ayudar a definir todo este proyecto. Así es, Claudia. Con este documento del plan de negocio nos va a ayudar, decíamos, no a garantizar el éxito, a disminuir probabilidades de fracaso. Y eso, conforme vayamos dándole más forma a nuestro proyecto antes de meternos a emprender, pues obviamente nos va a dar mayor fortaleza en entender que ya pensamos en la mayor cantidad de variables que finalmente pudiesen afectar de manera inicial nuestro negocio. Otro segundo vacuna o digamos otra segunda dosis de anticuerpos para el fracaso o para el miedo a emprender es finalmente el tema de consolidar, decíamos, lo que nos gusta, lo que finalmente nos lleva a que nos mueve cada día y ese tema de decir vamos más allá del dinero. Y otro punto importante es ajustar bien nuestro modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio para nuestros emprendedores? Decíamos, 2 cosas bien importantes que lo componen. Las ventajas competitivas o cómo generamos valor a nuestros clientes. Es decir, ¿por qué creo que mi producto se va a vender o me lo van a comprar? Y algo bien importante, el modelo financiero. Saber cómo es que finalmente ese producto o servicio va a ser rentable y no le voy a acabar poniendo dinero, ¿no? Otro punto importante para los emprendedores es busquen siempre tener, cuando menos, ya sea en apoyo que los esté monitoreando o un buen socio que los puedan acompañar. Es decir, a veces decíamos, nos preguntan, oye, ¿es bueno a veces tener socios o no? Siempre es bueno tener socios, siempre y cuando encontremos un muy buen socio que tenga la misma visión del negocio, pero nos complemente. Eso es algo importante. A veces buscamos socios que sean iguales a nosotros y si soy generalmente un muy buen comercializador, pero muy mal administrador y me junto con otro comercial, pues excelente, la empresa va a ser muy buena, pero probablemente nos falle. O ya sea que contemos con colaboradores que nos fortalezcan en las áreas de debilidad que finalmente vamos a tener. Otra muy buena recomendación es busquemos y platiquémoslo siempre con el entorno familiar o de amistad. Es decir, cuando emprendemos, pues obviamente la familia es un tema importantísimo que tiene que estar con nosotros y generalmente cuando emprendemos la familia también emprende. Entonces el tema de la comunicación en todos los niveles con su pareja, finalmente con sus hijos y finalmente como equipo suele ser muchísimo más llevadero este proceso de emprendimiento y nos va quitando miedos o nos va dando mayores fortalezas, ¿no? A veces nos toca y nos han preguntado ¿a qué edad es la mejor para emprender? Y a veces llegan con la idea de que la mejor edad es cuando no tenemos compromisos, cuando recién egresamos. Obviamente eso nos da pues más probabilidades de flexibilidad para no tener contingencias, pero si recordemos
que el coronel Sanders emprendió a los 60 años para crear su gran pollo que hoy podemos ver en algunos restaurantes, ¿no? El de la K. Exactamente, ¿no? Estos que son croji y no sé qué más. Pues bueno, no hay edad definitivamente que nos limite para emprender, ¿no? Y que decíamos, es que al final me va a pasar esto y lo otro, no. O sea, al final de cuentas, no es una cuestión de edad, es una cuestión de encontrar un nicho de mercado, encontrar una muy buena base de negocio y una necesidad que vamos a cubrir finalmente con ese proyecto. Y entonces nada más hay que prepararnos, saber cómo vamos a finalmente a invertir y cómo vamos a emprender. Y una recomendación muy importante son 3 pasos. Cuando vamos a emprender, y eso nos va a ayudar a quitar el miedo, es hagámoslo rápido. No, es decir, a veces inclusive por el miedo a emprender se nos pasan los años y la vida y jamás emprendimos, ¿no? Y decimos, es que no voy a emprender hasta que no llegue este dinero. Y ya después lo alcanzamos y bueno, un poquito más. O bueno, no voy a dejar de emprender hasta no haber pasado por tantas materias o no haberme formado. No, bueno. La clave del emprendimiento es emprender. O sea, es como finalmente cuando uno aprende a nadar, nunca uno va a ser un buen emprendedor si no aprende a emprender y no se anima a emprender. Entonces, lo primero es hacerlo rápido, es decir, tengo una idea, ya la analicé, ya la vi viable, ya estructuré cómo voy a finalmente hacer estas ventajas competitivas y ya tengo una idea clara de cómo va a generar dinero, pongámoslo en marcha. 2, en el menor costo posible. Cuando vamos a emprender, la recomendación es no metamos todos, diríamos, el fuego al asador. Todo nuestro capital, todos nuestros recursos al primer intento de emprendimiento. Metámoslo con el menor costo, es decir, conforme voy haciendo una especie de prueba en el mercado, ¿no? Si yo el día de mañana voy a poner un restaurante, pues a lo mejor empiezo con algunas degustaciones, empiezo con algunos procesos de acercamiento, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es validar el modelo de negocio, Claudia. Eso es fundamental. Lo que nosotros estamos pensando que va a funcionar no necesariamente es lo que va a funcionar. Y la clave del emprendedor es ajustar ese modelo de negocio. Es decir, conforme voy pasando en el tiempo y veo estas situaciones que van modificando o que veo que no dieron resultado, los ajusto, voy diciendo, a ver, esto por qué no funcionó, esto porque sí, cuál es un área que no me tocó verlo y que ahorita se me está pegando. Bueno, ajusten esa parte del modelo de negocio y finalmente en el menor costo. Y decimos que también en el menor impacto, es decir, a que finalmente podamos contener esta idea, este proyecto de negocio para que no se nos salga de control el día de mañana y sea un monstruo que el día de mañana nos haga fracasar de manera rápida. Entonces, teniendo esas 3 directrices que es en el menor costo, el menor impacto y rápido, pues nos va a permitir algo bien importante, conocer que nuestro modelo de negocio realmente sea exitoso, realmente sea funcional y empezar con el proceso de ajuste. ¿Cuánto dura el proceso de ajuste? Pues dependerá de cada modelo de negocio. Decimos hay modelos de 4, 5 años, 2, 3, 2 años, 1 año, unos meses. Dependerá qué tanto estemos en el mercado viendo nuestros resultados, Claudia. Te hace una pregunta una amiga del auditorio de la terminación 4314. Dice, buenas tardes, soy Mirna. Mi pregunta es, ¿qué lleva un plan de negocios o qué se necesita para desarrollarlo? Ya que me lo piden para entrar a una plaza comercial. Así es. Pues mira, Mirna, hay muchas partidas, generalmente vas a encontrar datos generales, algo bien importante el modelo financiero, cómo finalmente son tus proyecciones de ventas, tus costos, tus gastos, tus ventajas competitivas, tu plan de marketing, decíamos, tus fuentes de financiamiento y pues bueno, obviamente lo puedes consultar directamente en algún buscador, en las universidades, con estos partes de incubación dentro de varios foros empresariales. Muy bien, ahí está Mirna, ojalá y te acerques con algún experto. También nos están preguntando rápidamente, dice, intenté hacer mi modelo Canvas y me atoré en costo, que sí lo puedes orientar con la información. Sí, acordémonos que sobre todo algo bien importante, diferenciar el costo del gasto. Costo todo lo que implica hacer nuestro producto o servicio y el gasto es todo lo que viste alrededor, es decir, si vamos a hacer mesas, el costo pues prácticamente va hacia la madera, hacia finalmente las personas que lo hacen, los indirectos para hacer la madera y el gasto pues será la parte comercial. Importante depender del modelo de negocio, es decir, si mi producto es de bajo costo, lo importante es generar volumen. Si mi producto es de alta diferenciación, bueno, el costo ya no es tan significativo porque finalmente doy mayores diferenciadores.
Muy bien, a terminación 9146 nos dice, excelente programa, por favor vuélvalo a invitar. Muchas gracias, vamos a hacerlo. Y también, bueno, te agradecen mucho por esta orientación. Y también, ¿dónde pueden seguirte? ¿Cualquiera puede acercarse a la asociación de ustedes? Así es, Claudia. Cualquier empresario, emprendedor que requiera alguna asesoría nos puede consultar en nuestra página de internet www.soyempresario.org, en nuestras redes sociales como Hay de México y en nuestros teléfonos de nuestra asociación, que es el 31 46 2600. Repito, por ahí nuestra página de internet y nuestras redes sociales nos pueden encontrar como www.soyempresario.org o Hay de México. Y finalmente nuestro teléfono en el 31 46 2600, y van a encontrar pues diferentes eventos que hacemos de manera gratuita cada mes. Tenemos exposiciones, traemos conferencistas de diferentes empresarios y pues bueno, tratarlos de asesorar o apoyar o vincular con algún organismo para ayudarlos. Te agradecemos mucho, Arturo Sánchez, presidente de esta asociación. Gracias por estar aquí. Bueno, le haremos caso a nuestra amiga del auditorio para volverte a invitar. Claro que sí, Claudia, un placer. Muchas gracias también a ustedes por favor de su atención. Excelente fin de semana, por cierto. Así es. Gracias, Arturo, Valeria, Abraham, a Karen. Yo soy Claudia Arias y juntos regresamos el próximo lunes a la 1:00 p.m. A continuación, quédate con mis compañeros del programa La Cuerda, la información más relevante en materia de espectáculos generada hasta este momento. Regresamos, que tengas muy buena tarde. Quédate en compañía de la programación de Radio Mujer. Te esperamos mañana en Amor con Sentido.